En un rincón olvidado del mundo, donde el silencio reina entre lápidas rotas y el viento susurra lamentos, un niño vive escondido, una sombra entre los muertos. No tiene nombre, no tiene pasado, solo un cuaderno gastado que guarda secretos imposibles, dibujos de rostros desconocidos, lugares lejanos y objetos perdidos que él nunca ha visto. Los aldeanos lo miran con miedo, susurrando que lleva una maldición, pero nadie se atreve a acercarse. Hasta que un día Padre Pío, con su túnica marrón y manos marcadas por el cielo, siente un llamado que lo lleva a este cementerio sombrío. Al ver los trazos del niño, su mundo se tambalea. Allí está el rostro de su hermana, fallecida hace décadas, tan vivo como en sus recuerdos. ¿Quién es este pequeño mensajero? ¿Qué poderes ocultan sus dibujos? A medida que la niebla se levanta, una luz comienza a brillar, prometiendo un milagro que cambiará todo. Este no es solo un encuentro, es el inicio de una redención que trasciende la muerte. Quédate y sumérgete en una historia donde la fe y el misterio se entrelazan en cada escena. ¿Estás listo para descubrirlo? No te vayas aún. Este viaje apenas comienza. Quédate hasta el final y descubre el secreto que un niño perdido guarda en su cuaderno, un milagro que transformará un cementerio olvidado en un faro de esperanza. Verás cómo Padre Pío encuentra paz en lo imposible y cómo el amor vence incluso a la muerte. Imágenes de luz dorada y flores brotando. Cada segundo te llevará más cerca de un desenlace que tocará tu alma. ¿Estás listo para sentir la fe renacer? Suscríbete, comparte esta historia y quédate hasta el último frame para vivir un momento que no olvidarás. El silencio del cementerio era un manto pesado, una quietud que parecía tragarse el tiempo y los recuerdos. Este lugar, antiguo y olvidado, se alzaba como una sombra al borde de un pueblo que apenas lo recordaba. Las lápidas, partidas por los años y cubiertas de musgo, se inclinaban como guardianes cansados, mientras los túmulos abandonados se hundían en la tierra, reclamados por la naturaleza. Entre ellos, un niño vivía escondido, una figura frágil que se movía como si perteneciera a las sombras. No hablaba con nadie, no tenía nombre ni hogar, solo el eco de sus pasos silenciosos resonando entre las piedras rotas. Su mundo era este cementerio, un refugio de soledad donde el viento susurraba lamentos que nadie más escuchaba. En sus manos temblorosas llevaba un cuaderno gastado, sus páginas amarillentas y arrugadas, donde pasaba los días dibujando con dedos sucios y un lápiz casi consumido. Las gentes del pueblo lo veían a veces desde lejos, una silueta solitaria entre las tumbas, y apartaban la mirada. Sus murmullos lo señalaban como extraño. Algunos incluso susurraban que estaba amaldisuado, un espíritu perdido entre los muertos. Pero nadie se acercaba. Nadie se atrevía a preguntar quién era o de dónde había venido. El niño, con su cabello desordenado y su ropa hecha jirones, parecía indiferente a los rumores. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban un dolor que no podía expresar, un secreto que cargaba en silencio, y en ese cuaderno algo inquietante tomaba forma, dibujos que desafiaban la lógica, rostros de personas que él nunca había visto, lugares que no conocía, objetos que parecían sacados de otra era. Un anciano con barba blanca, una cruz tallada en madera, una casa con ventanas rotas. Cada trazo infantil llevaba consigo un misterio que nadie podía comprender. ¿Cómo podía un niño sin pasado dibujar recuerdos que no le pertenecían? El sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de un gris melancólico, cuando una figura distinta apareció en el sendero que llevaba al cementerio. Padre Pío caminaba con pasos lentos, su túnica marrón ondeando ligeramente con el viento frío. Sus manos, marcadas por heridas que brillaban tenuemente bajo la luz mortecina, estaban unidas en oración.
y su rostro reflejaba una paz profunda mezclada con una inquietud creciente. Había pasado por esta región muchas veces, pero hoy algo era diferente. Una sensación inexplicable lo envolvía, como un susurro divino que lo llamaba desde las profundidades de ese lugar de muerte. Sus ojos, acostumbrados a ver más allá de lo visible, escanearon las lápidas, deteniéndose en una tumba solitaria cubierta de enredaderas. Allí, sentado sobre la piedra fría, estaba el niño, inclinado sobre su caderno, perdido en su mundo de trazos. Padre Pío sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era el frío del atardecer, ni el peso del silencio, sino algo más, algo que lo conectaba con lo eterno. Se acercó con cautela, sus sandalias crujiendo sobre las hojas secas, y el niño levantó la mirada. Por un instante, sus ojos se encontraron, y el aire pareció detenerse. El niño no huyó, no habló, solo lo observó con una intensidad que no correspondía a su edad. Padre Pío, con el corazón latiendo con fuerza, sintió que este encuentro no era casual. ¿Qué había en ese caderno que lo inquietaba tanto? ¿Qué secretos guardaban esos dibujos que parecían hablarle directamente a su alma? La luz del día se desvanecía, dejando al cementerio envuelto en sombras, pero una presencia espiritual llenaba el espacio, como si el cielo hubiera decidido revelar algo en ese lugar olvidado. El niño bajó la mirada de nuevo a su dibujo, y Padre Pío, con una mezcla de temor y maravilla, supo que estaba al borde de un milagro que cambiaría todo. El cementerio, envuelto en la penumbra del atardecer, parecía contener su aliento, como si supiera que algo extraordinario estaba por suceder. Las lápidas, inclinadas y cubiertas de musgo, se alzaban como testigos silenciosos, mientras el viento susurraba entre las ramas secas, llevando consigo un lamento casi imperceptible. Padre Pío avanzaba con pasos cautelosos, guiado por esa inquietud espiritual que lo había atraído hasta este lugar olvidado. Sus manos, marcadas por heridas que brillaban tenuemente bajo la luz mortecina, temblaban ligeramente, como si presintieran la cercanía de un misterio divino. Entonces lo vio. Sentado sobre una sepultura solitaria, un niño dibujaba en silencio, su figura frágil recortada contra la piedra fría. El caderno gastado descansaba sobre sus rodillas y sus dedos sucios trazaban líneas con una concentración que parecía trascender su edad. Padre Pío se detuvo, su corazón latiendo con fuerza, y sintió que el aire se volvía más denso, cargado de una presencia que no podía explicar. Se acercó lentamente, el crujido de las hojas secas bajo sus sandalias rompiendo el silencio. El niño levantó la mirada y por un instante sus ojos oscuros se encontraron con los de Padre Pío, un encuentro que parecía detener el tiempo. No había miedo en esa mirada, solo una profundidad que helaba la sangre, como si el niño cargara con siglos de secretos. Sin decir una palabra, el pequeño extendió una hoja hacia él, su mano temblorosa, ofreciendo un dibujo hecho con trazos infantiles, pero sorprendentemente precisos. Padre Pío la tomó, y un escalofrío recorrió su espalda. Allí, en el papel amarillento, estaba el rostro de su hermana, fallecida décadas atrás. Cada detalle era perfecto, los ojos gentiles, la sonrisa suave, el mechón de cabello que siempre caía sobre su frente. Era ella, exactamente como la recordaba en sus noches más solitarias. El shock lo paralizó. Su respiración se entrecortó y las lágrimas comenzaron a quemar sus ojos. ¿Cómo era posible? Con voz quebrada, Padre Pío preguntó: ¿Quién te enseñó a dibujar esto, hijo? El niño lo miró fijamente, su expresión serena, pero cargada de un peso inexplicable. Ella me visita, canta por las noches, dice que no estás solo, respondió, su voz un susurro que resonó como un eco sobrenatural en el cementerio.
Padre Pío sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Las palabras del niño abrían una herida que creía cerrada, un dolor que había guardado en lo más profundo de su alma. Pero no había tiempo para procesarlo, porque el niño abrió el cuaderno y comenzó a mostrarle más páginas, cada una revelando un nuevo misterio. Allí estaba la cruz de madera que había perdido en su juventud, tallada con sus propias manos y extraviada en un río años atrás. Luego, la casa donde nació, con sus ventanas rotas y el tejado inclinado, un recuerdo que nadie más podía conocer. Y finalmente, símbolos extraños, visiones espirituales que Padre Pío había visto en sus oraciones más íntimas, trazados con una precisión que desafiaba la razón. El corazón de Padre Pío latía con una mezcla de temor y asombro. ¿Quién era este niño? ¿Cómo podía llevar en sus dibujos los fragmentos de un pasado que solo él y Dios compartían? El cementerio, con sus sombras alargándose bajo la luz moribunda, parecía vibrar con una energía sobrenatural. El niño, con su rostro pálido y sus manos temblorosas, parecía un mensajero de otro mundo, un puente entre lo terrenal y lo divino. Cada nuevo dibujo intensificaba el misterio, como si el cuaderno fuera un portal a los recuerdos más ocultos de Padre Pío. La cruz perdida, la casa de su infancia, las visiones que lo habían guiado en su camino, todo estaba allí, dibujado por un niño que no debería saber nada de ello. Las lágrimas caían por las mejillas de Padre Pío, no solo de dolor, sino de una nostalgia que lo envolvía como un manto. ¿Era esto un milagro o una prueba de su fe? El niño cerró el cuaderno lentamente, su mirada aún fija en Padre Pío. «Ella dijo que vendrías», murmuró, y por un instante el aire se llenó de un canto lejano, una melodía suave que parecía venir de las tumbas mismas. Padre Pío sintió un calor en su pecho, una certeza de que este encuentro estaba destinado, que este niño, perdido entre los muertos, llevaba consigo un mensaje que cambiaría su vida para siempre. El cementerio, con sus lápidas rotas y su silencio opresivo, se transformó en un escenario de revelación, donde el pasado y el presente se entrelazaban en un misterio que ningún ser humano podía explicar. Padre Pío se arrodilló junto al niño, sus manos temblando mientras tomaba el cuaderno, y supo que estaba al borde de algo sagrado. ¿Qué más guardaba este pequeño mensajero? ¿Y cómo podía un dibujo infantil contener los recuerdos de una vida entera? El cementerio, sumido en la penumbra de la noche que comenzaba a caer, parecía contener un silencio sagrado, como si el mundo entero se hubiera detenido para presenciar lo que estaba por suceder. Padre Pío, aún de rodillas junto al niño, sostenía el cuaderno gastado con manos temblorosas, sus heridas brillando tenuemente bajo la luz de una luna creciente que se filtraba entre las lápidas rotas. El encuentro con los dibujos había abierto una herida en su alma, un dolor que creía haber enterrado junto a su hermana décadas atrás. Con el corazón acelerado y los ojos cerrados, se sumió en una oración profunda, su voz un murmullo que resonaba como un eco entre las tumbas. «Padre nuestro, que estás en los cielos», susurró, pero las palabras se desvanecieron cuando una calidez sobrenatural envolvió su ser, como si el cielo mismo hubiera descendido a ese lugar olvidado. De pronto, una visión lo envolvió, arrancándolo del cementerio y llevándolo a un lugar de luz pura. Era un campo dorado, donde el aire vibraba con una paz que trascendía el tiempo. Allí, rodeada por un resplandor suave, estaba ella, su hermana, tal como la recordaba en sus días más felices. Su rostro, sereno y radiante, lo miraba con una mezcla de gratitud y amor infinito. «Gracias por tu fidelidad, Pío», dijo, su voz como un canto que atravesaba el alma. «Has llevado mi memoria con dolor, pero este niño lleva lo que no pudiste sanar». Las palabras golpearon a Padre Pío como un relámpago y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas.
La visión se desvaneció lentamente, pero el eco de su voz permaneció, dejando en su corazón una certeza que no podía ignorar. Abrió los ojos y encontró al niño mirándolo en silencio, sus ojos oscuros brillando con una luz que no pertenecía a este mundo. Padre Pío sintió que este pequeño perdido entre los muertos era más que un huérfano abandonado. Era un mensajero celestial, un puente entre lo terrenal y lo divino. El niño, como si percibiera la pregunta en su mirada, abrió el cuaderno de nuevo y comenzó a mostrarle más páginas, cada una revelando fragmentos de un pasado que no le pertenecía. Allí estaban las memorias de Padre Pío, grabadas en trazos infantiles, la saudade de una infancia perdida, la pérdida de su hermana en una noche de tormenta, la misión inacabada que lo había perseguido en sus oraciones más solitarias. El niño no hablaba, pero sus dibujos contaban una historia que solo Padre Pío conocía, un dolor que había guardado en silencio durante años. «Ella me dijo que vendrías», murmuró el niño, su voz apenas un susurro que resonó en el cementerio como un eco sagrado. Padre Pío sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía este niño, sin pasado ni nombre, llevar dentro de sí las memorias, la saudade y la misión inacabada de su hermana? Cada dibujo era un relicario de recuerdos sagrados, la cruz que había tallado para ella y perdido en un río, el rincón de su casa donde solían rezar juntos, los símbolos de visiones que lo habían guiado en su camino espiritual. Eran memorias que no eran suyas, pero que ahora cobraban vida en las manos temblorosas de este pequeño mensajero. El cementerio, con sus lápidas rotas y su atmósfera opresiva, parecía transformarse, como si la presencia de Dios hubiera descendido para sanar una herida que el tiempo no había cerrado. Padre Pío cayó de rodillas, sus manos aferrando el cuaderno mientras las lágrimas caían sobre las páginas. El dolor del pasado, la pérdida de su hermana, el peso de una vida dedicada a la fe, todo se arremolinó en su pecho. Pero junto al dolor, una luz comenzaba a brillar, una redención que este niño, enviado por el cielo, le ofrecía. No había venido por casualidad. Su llegada estaba destinada, un plan divino para restaurar la parte ferida que Padre Pío nunca había superado. El cuaderno, con sus dibujos misteriosos, no era solo arte infantil, era un regalo del más allá, un relicario de memorias sagradas que el cielo había decidido devolver. El niño lo miró con una sonrisa tenue, como si supiera el peso de su misión, y Padre Pío, con el corazón abierto, sintió que algo en su alma comenzaba a sanar. El aire se llenó de un aroma a incienso, un eco de las oraciones de su infancia, y las sombras del cementerio parecieron retroceder, dando paso a una luz suave que emanaba del cuaderno. Padre Pío levantó la mirada al cielo, donde una estrella solitaria brillaba sobre las tumbas, y supo que este encuentro era más que un milagro. Era una reconciliación con su pasado, un regalo de su hermana a través de las manos de este niño misterioso. ¿Qué más guardaba este pequeño mensajero? ¿Y cómo podía un cuaderno infantil contener la clave para sanar un alma marcada por el dolor? La respuesta parecía flotar en el aire, un secreto divino que solo la fe podría desvelar. El cementerio, envuelto en la penumbra de la noche que comenzaba a ceder ante los primeros rayos del amanecer, parecía un lugar suspendido entre la muerte y la esperanza. Padre Pío, aún con el corazón agitado por las revelaciones del cuaderno, seguía al niño en silencio, sus pasos resonando sobre la tierra húmeda entre las lápidas rotas. El pequeño, con su figura frágil y su ropa hecha jirones, lo guiaba con una determinación que contrastaba con su apariencia. Sus ojos oscuros brillaban con una luz tenue, como si supiera exactamente a dónde lo llevaba. Lo condujo hacia una esquina olvidada del cementerio, donde una pequeña capela se alzaba entre el musgo y las enredaderas.
su estructura de piedra medio derruida por el paso del tiempo. Las ventanas estaban rotas, el tejado colapsado y el aire alrededor llevaba el peso de años de abandono. Pero había algo en ese lugar, una energía que Padre Pío podía sentir, un llamado que lo hacía estremecerse. El niño se detuvo frente a la entrada, señalando un montón de piedras cubiertas de musgo con un gesto silencioso. «Está aquí», murmuró, su voz apenas un susurro que se perdió entre las sombras. Padre Pío, con las manos temblorosas, se arrodilló junto a él y comenzó a apartar las piedras, sintiendo la frialdad de la tierra bajo sus dedos. El niño lo ayudó, sus manos pequeñas removiendo el musgo con una delicadeza casi reverente. Pronto entre la tierra húmeda apareció un objeto envuelto en un paño de lino desgastado, su color pálido contrastando con la oscuridad del suelo. Padre Pío lo desenterró con cuidado, como si temiera romper un sueño, y al abrir el paño, un jadeo escapó de sus labios. Era un rosario antiguo, sus cuentas de madera gastadas por el tiempo, pero aún intactas, y la cruz pequeña aún conservaba las marcas de sus propias manos. Era el rosario de su hermana, el que ella había llevado consigo hasta su último día, perdido para siempre en su memoria. Al tocarlo, una luz dorada brotó de sus manos, extendiéndose como un río de esperanza por toda la capela. El ambiente se transformó en un instante. Las sombras se disiparon, reemplazadas por un resplandor que parecía venir del cielo mismo. Padre Pío sintió un calor en su pecho, una paz que no había conocido en años, mientras la luz se derramaba más allá de la capela, alcanzando el cementerio entero. Entre los túmulos abandonados, flores silvestres comenzaron a brotar, sus pétalos abriéndose con un color vibrante que desafiaba la muerte. Las aves, silenciosas hasta ese momento, regresaron, sus cantos llenando el aire con una melodía que parecía un himno celestial. El peso opresivo del lugar se disipó, como si la tierra misma hubiera sido liberada de un lamento antiguo. Padre Pío, con el rosario en las manos, sintió que las heridas de su alma comenzaban a sanar. Un milagro que iba más allá de lo visible. El niño, de pie junto a él, lo miró con una sonrisa tenue, sus ojos brillando con una mezcla de alegría y serenidad. «Ella dice que ahora estás completo», dijo, su voz suave pero cargada de una certeza que resonó en el corazón de Padre Pío. Esas palabras fueron como un bálsamo, una confirmación de que este encuentro, este rosario desenterrado, era la respuesta a una oración que nunca había sabido cómo formular. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, no de dolor, sino de gratitud, mientras apretaba el rosario contra su pecho. La capela, antes un símbolo de ruina, parecía renovarse bajo la luz dorada, sus paredes reflejando un brillo que invitaba a la esperanza. El cementerio, que había sido un lugar de olvido, se transformaba en un santuario, un testimonio vivo del poder de la fe y el amor que trasciende la muerte. Padre Pío levantó la mirada al cielo, donde el amanecer pintaba el horizonte con tonos de oro y rosa, y sintió que su hermana estaba cerca, su presencia envolviéndolo en un abrazo eterno. El niño, con su sonrisa infantil, parecía un ángel enviado para completar esta misión divina. El canto de las aves se intensificó y el aroma de las flores llenó el aire, un recordatorio de que incluso en el lugar más oscuro, la vida podía renacer. Padre Pío supo que este milagro no era solo para él, sino para todos los que habían olvidado este cementerio. El rosario, encontrado bajo la tierra, era más que un objeto. Era un símbolo de redención, un puente entre el pasado y un futuro lleno de luz. ¿Qué más guardaba este niño mensajero? ¿Y cómo podía un rosario enterrado cambiar el destino de un lugar olvidado? La respuesta parecía flotar en el aire, un secreto divino que solo la fe podía desvelar. El amanecer tiñó el cielo de un dorado suave,
como un susurro de esperanza sobre el cementerio que había sido testigo de milagros. Pero cuando Padre Pío regresó al lugar donde el niño solía dormir, un vacío lo recibió. El pequeño no estaba más allí. Su figura frágil, desaparecida entre la niebla matinal, como un sueño que se desvanece al despertar. Solo quedaba su caderno, descansando sobre la lápide fría donde había encontrado refugio, un relicario de memorias que parecía latir con vida propia. Padre Pío lo tomó con manos temblorosas y al abrir la última página, un sollozo se escapó de su pecho. Estaba en blanco, salvo por una frase escrita con letras suaves, casi etéreas. «Gracias, Padre. Ya puedo volver a casa». Las palabras, cargadas de gratitud y paz, lo envolvieron como un abrazo celestial, y las lágrimas rodaron por sus mejillas, mezcla de dolor por la pérdida y alegría por la liberación del niño. Con el corazón henchido de emoción, Padre Pío supo que este lugar, antes olvidado entre lápidas rotas, debía renacer. Tomó el rosario de su hermana, ahora un símbolo de amor eterno, y comenzó a transformar el cementerio en un santuario dedicado a los huérfanos y las almas perdidas. Con la ayuda de los aldeanos, las tumbas fueron adornadas con flores silvestres, las capelas restauradas con devoción, y el rosario fue colocado en un altar sencillo, resplandeciendo como un faro de fe. Cada piedra levantada, cada vela encendida, era un acto de redención, un homenaje al niño mensajero que había traído la luz a este rincón sombrío. La paz reinaba ahora donde antes había olvido, y los corazones rotos encontraban consuelo entre las lápidas. La historia se cierra con una narración suave, como un susurro que acaricia el alma. Donde antes reinaba el olvido, ahora florece la fe. Y aunque el niño se ha ido, su cuaderno sigue hablando. A quien tenga el corazón abierto para escuchar. Padre Pío, de pie frente al altar, sintió que el legado del pequeño perduraría, un eco de amor que trasciende la muerte. El viento llevaba el canto de las aves y el aroma de las flores llenaba el aire, un recordatorio de que incluso en el lugar más oscuro, la esperanza puede renacer. El cuaderno, con su página en blanco y esa despedida tierna, quedó como un testigo silencioso, invitando a todos a abrir sus corazones y escuchar la voz de lo divino. Y así, entre las lápidas, nació un santuario eterno, donde el amor de un niño y la fe de un santo se entrelazaron para siempre.